Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 25 del tiempo ordinario del año B, el Evangelio de Marcos, capítulo 9, 30-37, y el comentario es del padre Fernando Armelini. Desde allí fueron recorriendo Galilea, y no quería que nadie lo supiera. A los discípulos les explicaba: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres que le darán muerte. Después de morir, pasando 3 días, resucitará. Ellos, aunque no entendían el asunto, no se atrevían a hacerle preguntas. Un buen domingo para todos. Para presentar la persona de Jesús, el evangelista Marcos lo hizo narrando un viaje que Jesús hace desde Galilea hasta Jerusalén en compañía de sus discípulos. No los ha llamado para enseñarles alguna doctrina que después deberían repetir. Los ha llamado para que compartan su opción de vida. Una opción de vida muy diversa a la que estaban ellos acostumbrados, con proyectos muy distintos a los que ellos tenían antes. Y para esto les pide que estuviesen con él, que lo acompañaran. ¿Por qué? Porque Jesús es este hombre nuevo que ha venido al mundo para dar comienzo a un mundo nuevo, a una humanidad nueva. ¿Qué debían hacer estos discípulos? Deberían acompañar a Jesús en este viaje, observar con atención lo que él decía, lo que él hacía, deberían verificar lo que sucedía cuando Jesús llegaba con su palabra. ¿Qué es lo que veían? Veían las personas, veían abrir los ojos y los oídos de los sordos que se cruzaban con ellos, los lisiados que caminaban, los demonios que huían de la gente. O sea, debían verificar las señales de este mundo nuevo que nace donde Jesús llega con su palabra, con su mensaje. Durante este viaje, Jesús es acompañado de sus discípulos, pero ha experimentado una soledad profunda, pues no ha logrado involucrarlos plenamente en su proyecto de hombre nuevo. Caminaban con él, pero sus mentes y sus corazones estaban muy lejos. Permanecían con Jesús porque querían servirse de él para realizar sus propios sueños y sus propios intereses. Un poco también como sucede con tantos cristianos que siguen a Jesús, se declaran sus discípulos, pues esperan recibir algún favor para la vida de este mundo. Por tanto, estar libre de problemas, de desgracias, de enfermedades, ser favorecidos en ciertas opciones que hacen. Muchos son los que cultivan intereses que tienen ellos en mente, igual que los apóstoles. Y por tanto, este camino, este viaje, estamos todos invitados a hacerlo, junto con los discípulos en el seguimiento de Jesús. Leer el Evangelio de Marcos significa para nosotros hacer este viaje, y por tanto nos encontraremos con las mismas dificultades que encontraron los discípulos cuando aceptaron la propuesta de hombre hecha por Jesús. La semana pasada hemos escuchado la presentación que Jesús hace de este hombre nuevo, que es Él mismo. Él que va a donar su vida. Y hemos escuchado la reacción de los discípulos. No podía ser sino el rechazo de esta propuesta de Jesús. Hoy escucharemos a Jesús que vuelve sobre el argumento.
He dicho que Jesús ha experimentado una profunda soledad, pues ha sido incomprendido. No fue fácil convencer a los discípulos a que aceptaran esta propuesta de hombre que él hace con su persona y con su palabra y con su mensaje. Estamos ante una dificultad que también tienen los enamorados. Creer en Jesús quiere decir enamorarse de Él y unir la propia vida a la suya, a su propuesta de vida, a la propuesta que Él encarna. Y esto es una relación esponsal, significa la entrega total. Aquí estamos de frente a una dificultad que también encuentran los enamorados. Es exactamente lo que sucede muchas veces, incluso entre los matrimonios, cuando no se entienden, cuando aparecen pensamientos, proyectos y expectativas diversas y se llega a hablar de vidas paralelas bajo el mismo techo, porque no están de acuerdo. Y cuando esto sucede, aparece la soledad, que es una derrota, porque el amor de pareja es para superar la soledad. La incomprensión de los discípulos debe haber hecho probar a Jesús el sufrimiento íntimo que experimenta la persona que ama, pero que no llega a implicar en el amor a la persona amada. Jesús no se resigna a esta incomprensión de los 12, ¿y qué hace? Lo hemos oído al principio, cuando escuchamos el texto del Evangelio de hoy. Jesús va por los caminos de Galilea, siempre de viaje, pero no quiere que la gente se entere dónde está. Quiere permanecer solo con los discípulos. Es una crisis de enamorados. Cuando los enamorados entran en crisis, es inútil buscar paliativos ilusorios. Andar a divertirse con los amigos, fiestas, distracciones de cualquier clase, nada de eso sirve. Para recuperar la relación es necesario que los dos enamorados se encuentren solos para confrontarse, para conocerse mejor, para sintonizar sus pensamientos y sus corazones. Esto es exactamente lo que hace Jesús, y es lo que el texto de hoy nos narra. Permanece solo con los 12 porque quiere retomar el argumento que los ha alterado, que los ha turbado a los apóstoles. Recordemos la reacción de Pedro cuando Jesús dijo que iba a donar su vida, que la persona exitosa no es la que retiene su vida para proyecto propio, sino el que la dona. Y Pedro reaccionó y comenzó a reprobar a Jesús. Pedro rechazaba la propuesta, que en su juicio era un gran fallo, según el criterio de todas las personas con buen sentido común. ¿Qué es lo que hace Jesús, que se encuentra solo con los 12? Estemos atentos, pues también somos nosotros los que estamos junto con los discípulos para recibir las instrucciones de Jesús. Jesús los instruye presentando de nuevo lo que ya había dicho. No lo hace porque los discípulos no lo hubieran comprendido. Lo entendieron muy bien quién es el hombre nuevo, porque Jesús fue muy claro. El objetivo de Jesús no es explicar de nuevo, sino provocar a los 12 e incluso abrir una discusión, que expresen sus objeciones. Lo mismo que sucede con los enamorados, que es mejor provocar una discusión, aunque sea dura, que llegue incluso a una pelea, una discusión fuerte, para que al final aflore el problema y se entienda bien qué es lo que se quiere. Después del primer anuncio hecho por Jesús, los discípulos pensaban que pasada la tormenta del primer anuncio todo volvería a ser como antes. Pero
Sobre este punto Jesús quiere ser muy claro, y esta insistencia de Jesús es motivo de reflexión para nosotros referente a nuestro anuncio hoy de la propuesta evangélica. Tratemos de preguntarnos, ¿el centro de la propuesta que Jesús hace es la de abandonarse a sí mismo? El hombre nuevo es el hombre que ama, o sea, el que no se mira a sí mismo, sino que tiene la mirada puesta sobre la necesidad del hermano, del pobre, y está siempre listo si es que tiene algún don para compartirlo inmediatamente. Este es el hombre nuevo y el centro de la propuesta que Jesús hace. Tratemos de preguntarnos, ¿este anuncio, esta propuesta que escuchamos y sentimos, lo hemos interiorizado o nos perdemos en muchos aspectos marginales, secundarios de la práctica religiosa? ¿A qué reducimos nuestro anuncio? Nuestra propuesta de hombre nuevo consiste en algunas devociones, algunas oraciones, alguna novena para obtener alguna gracia de algún santo. No son cosas malas, pero no es el centro de la opción cristiana. Y es por esta razón que Jesús retoma el argumento y dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Hijo del Hombre es una expresión aramea, como vimos la semana pasada, Ben Adam en hebreo o Bar Enosh en arameo, que quiere decir hombre. El hombre según Dios, el hombre según la propuesta de Jesús, el hombre motivado ya no más por las compulsiones que le vienen de la naturaleza, sino de la vida nueva, de la vida del Espíritu, de la vida divina, que es el amor. Jesús presenta a este hombre nuevo que es entregado en manos de los hombres. Notemos bien que no dice en manos de los sumos sacerdotes o de los escribas, sino en manos de los hombres. Existe, por tanto, un conflicto entre el hombre nuevo, que es Jesús, y los hombres que no lo quieren. Los que quieren continuar perpetuando al hombre antiguo, al hombre viejo. Y hay alguien que entrega a este hombre nuevo en manos de los hombres. ¿Quién es el que entrega al hombre nuevo en manos de los hombres? No es Judas. Judas lo entregó a los sumos sacerdotes. Se trata de lo que se llama un pasivo divino. Es el Padre que entrega a este hombre nuevo en manos de la gente. Es el Cordero entregado a los lobos. La única manera de crear un mundo nuevo no era la de enviar un lobo más fuerte que derrotara a los otros. Se trata de entregar un cordero. El cordero es una novedad absoluta en un contexto de lobos. Y el destino de un cordero en medio de lobos está marcado. El amor del Padre ha sido tal que ha entregado al Hijo en manos de los hombres para cambiar, para salvar a estos hombres de su bestialidad, de sus instintos. La mejor y más hermosa imagen de Dios es esta: Dios que se entrega en nuestras manos. El enamorado se entrega en manos de la persona amada. El amor es meterse en manos de la otra persona y entregarse al otro. Es lo opuesto de lo que nosotros pensamos que sea el mayor, más grande de los éxitos. Para nosotros el triunfo más grande es tener al otro en nuestras manos, es tener a muchos en nuestras manos para poder disponer de los demás a nuestro antojo. Esto no es amor, sino poder, es el antiamor. Aquí se ve bien la diferencia entre el hombre antiguo y el hombre nuevo. El hombre nuevo se entrega completamente en las manos del otro.
Quien me necesita, aquí estoy. Puede disponer de mí. En vez el hombre viejo es el que quiere tener a los demás en sus manos. Le darán muerte. Después de morir, pasando 3 días, resucitará. A los que lo mataron parecerá una victoria. Al final lograron sacárselo de arriba. Pero aquí está la sorpresa. La muerte ha sido derrotada por el amor, pues solo el amor vence la muerte. La gente piensa en dar un jaque a la muerte acumulando bienes, manteniendo el poder, dominando, viviendo para sí mismos, gozándose de la vida. No, esto es perder la vida. La vida se va y llega poco a poco la muerte. La única manera de derrotar a la muerte es entregar la vida por amor, como enseña Jesús. Ellos, aunque no entendían el asunto, las palabras de Jesús eran muy claras, pero estaban muy lejos del modo de pensar de los 12. Sus criterios de juicio, sus expectativas y de sus sueños, no entendían cómo pudiese haber alguna lógica en la opción de ir con los que pierden, de ser servidores. Esto era algo inaudito para ellos y no lograban aceptarlo. Esto es lo que significa que no entendían el asunto, no entendían cómo Jesús podía tener razón. Y es necesario que esta discusión de los discípulos la sintamos también como nuestra. Si damos razón muy fácilmente y muy rápido al Señor, lo que sucede es una conversión aparente. Es necesario que el esfuerzo que han hecho los 12 también lo hagamos nosotros. No se trata de presumir que hemos llegado muy rápido a abrazar la propuesta de Jesús, pues esto no sucede sino a través de una conversión dolorosa. Pasar del querer tener a los demás en nuestras manos a entregarnos a nosotros mismos, aquellos que tienen necesidad de nuestra vida, es una opción dolorosa. Si no probamos este dolor que los discípulos experimentaron con esta dificultad para entender, quiere decir que todavía no hemos comprendido exactamente la propuesta que Jesús propone. Jesús va a insistir mucho sobre esto. El Evangelio retoma muchas veces este tema y es importante para nosotros dejarnos interrogar. Los discípulos no hacen preguntas a Jesús, sino que es Jesús quien los provoca. Y para comprender bien lo que supone el ser discípulo y seguidor de Cristo, debemos dejarnos interrogar por el Evangelio, porque de lo contrario, arriesgamos tranquilizar la conciencia con algunas devociones, pero no llegamos a lo esencial. Y vemos, en efecto, que los discípulos, en vez de preguntar a Jesús, comienzan a hablar entre ellos. Sintamos sobre qué es lo que están hablando. Llegaron a Cafarnaún y ya en casa les preguntó de qué hablaban por el camino. Se quedaron callados porque por el camino habían estado discutiendo quién era el más grande. Se sentó, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos, lo acarició y les dijo: quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me envió. Es fácil imaginar cómo habrán reaccionado los discípulos de frente a esta nueva presentación de la imagen de hombre nuevo que hizo Jesús.
A lo largo del camino habían hablado entre ellos. Y cuando llegan a Cafarnaún, Jesús les preguntó de qué hablaban por el camino y se quedaron callados. No hablan. Entre los 12 nadie abre la boca. ¿Por qué? En general se dice porque les daba vergüenza. Bueno, quizás sea una razón, pero la razón de fondo es que no quieren renunciar a la imagen de hombre que ellos tienen en mente. Piensan que Jesús ha dicho lo que dijo, pero después, pasada la tormenta, todo regresará a la tranquilidad como antes y nosotros continuaremos soñando con nuestros éxitos. Jesús esperaba ser interrogado, pero ellos permanecían en silencio. Y es por esto que Jesús los provoca una vez más. El Maestro no deja correr las cosas. ¿Cómo es que se resisten tanto a aceptar las palabras y la propuesta hecha por Jesús? Este es un caso típico de posesión diabólica. En el corazón de los 12 hay un demonio que los hace sordos y mudos. Un demonio que los hace sordos a la propuesta de vida nueva hecha por Jesús y no la quieren escuchar más. También están mudos, de hecho, no hablan, y si hablan lo hacen entre ellos. Es el demonio del orgullo que los incita a buscar el poder, el dominio. Es el demonio que los hace hablar. Y es este mismo demonio el que los hace pelear hasta darse una paliza si Jesús no estuviese presente. Es este mismo demonio el que tentó también a Jesús durante toda su vida. El demonio que te empuja a dominar. Y cuando el demonio ha hecho su propuesta de dar todos los reinos del mundo a Jesús, no tuvo ninguna influencia en Jesús. En vez, en los discípulos, está presente este demonio sugiriendo las palabras y las obras que deben hacer. Jesús debe echar fuera del corazón de los 12 este demonio. Tiene que hacer un exorcismo que es muy complicado. Jesús no entra directamente sobre estos argumentos, sino en la opción por el hombre grande, el hombre exitoso, el hombre importante. Y en esto Jesús no podía transigir porque es el centro de su mensaje. Esta compulsión, este deseo a ser grande, a ser importante, a contar para algo, la tenemos todos en el corazón y de alguna manera hay que satisfacerla. En nuestro corazón está el instinto de buscar a ser los primeros. Empleamos la palabra egregio, de egregio, fuera de la grey. No ser una oveja como las demás, sino un poco más alto, un poco superior a los demás. Se trata de una compulsión que todos tenemos en el corazón. ¿Por qué esta compulsión? ¿Por qué este instinto profundo en nuestro corazón? Y es porque sabemos que somos pequeños. No nos resignamos a nuestra pequeñez. Si pensamos un poco, por ejemplo, cuán grande es nuestra ignorancia, las cosas que conocemos son muy pocas comparadas con las cosas sobre las que no tenemos idea. Son como una pequeña piedra en medio de un océano. Nuestra ignorancia es verdaderamente inmensa. De frente a esta pequeñez, a esta limitación, no nos resignamos. El instinto se inquieta, no nos deja en paz y nos empuja a buscar la grandeza. ¿Cómo satisfacer esta compulsión? ¿Cómo encontrar la manera de tranquilizarla?
La solución a nuestro alcance es engañarnos con el deseo de ser grande, buscando a alguien que nos haga sentir importante. Si los otros nos reconocen como importante, tendremos la impresión de ser verdaderamente importante. Si los otros nos reconocen como primeros, tendremos la impresión de llegar a ser de verdad alguien, de ser egregio, fuera de la grey. Este impulso lo ha puesto Dios. No es un impulso malo. Debemos responder, satisfacer a este impulso de llegar a ser grande. El secreto es saber cómo llegar a ser grande, cómo ser personas importantes, exitosas, saber de quién ser admirados, porque nosotros somos felices, respondemos a la necesidad de ser egregios cuando alguien nos admira. El problema es saber de quién ser admirado. Las miradas humanas sugieren escalar las alturas, porque la gente admira a quien es grande, a quien se eleva, a quien adquiere el poder, el que tiene en su mano a los demás. Entonces, si uno satisface esta mirada de la gente, se busca ser admirado por la gente, sigue este camino. Pero Jesús hace la propuesta opuesta, no un poco distinta, sino lo opuesto de la propuesta que hace el resto de la gente. Esta es la dificultad que tienen los discípulos para aceptar la propuesta de Jesús. También nosotros hoy, dejémonos interrogar sobre qué es lo que nosotros discutimos hoy. Marcos reconstruye cuidadosamente la escena porque es muy importante. Dice que Jesús se sentó, o sea, asume la posición del rabino y se prepara para impartir una lección importante. Cuando el rabino se sentaba, quería decir que los discípulos debían estar muy atentos. Luego los llama junto a él. No es que estuviesen materialmente, físicamente distantes, estaban todos a su alrededor, pero en realidad estaban lejos de él. Existía una distancia que los separaba del maestro. Es por eso que Jesús los llama a su lado y luego no les llama la atención. Esto es muy hermoso porque Jesús comprende la dificultad que nosotros tenemos para aceptar la propuesta de este hombre nuevo. Como decía antes, si la aceptamos inmediatamente es porque no la hemos comprendido. El impulso que llevamos dentro es la de refutar esta propuesta del don de la vida y ponernos en manos del que tiene necesidad de nuestra vida. Y uno no cambia de golpe. Se necesita tiempo para comprender. Y es por esto que Jesús no reprocha a los discípulos. Nosotros hubiéramos esperado que Jesús alzase la voz. Ya se los he dicho, no entienden, son cabeza dura. No, Jesús comprende la dificultad. Notemos que Jesús no dice que estemos equivocados en querer ser los primeros. Y este impulso que nos lleva a querer emerger, a sentirnos realizados, nosotros debemos secundarla. Debemos buscar realmente ser los primeros. Así Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, dice que debemos competir. ¿En qué? En el amor fraterno. Dice que debemos competir en la hospitalidad. Por tanto, esta es una santa competición, la de querer ser el primero. Jesús no los reprueba porque quieren ser los primeros. Les dice, se han equivocado en la manera de ser realmente grande. Ustedes quieren ser grandes para ser reconocidos por la gente, pero uno es de verdad grande cuando se está bajo la mirada de Dios, cuando es Él el que se complace en nuestra vida.
Y ahora Jesús les enseña cómo ser grande, no elevándose, sino descendiendo, haciéndose servidores. Y aquí entendemos lo que quiere decir: dejarse salvar. Siguiendo los criterios de la gente, perdemos la vida. Y es importante dejarse salvar lo antes posible, porque la vida se acaba pronto. Salvación no quiere decir ir al cielo al final de la vida, quiere decir dejarse humanizar, dejar que Jesús eche a este demonio, que nos exorcice de este demonio que nos lleva a deslumbrar. No, debemos ser grandes descendiendo, y de esta insensatez nos debemos dejar liberar y ser el último y el servidor de todos. Ser servidor es muy difícil, pero más difícil aún es lo que Jesús dice, y lo repite 2 veces en el texto griego: ser los siervos de todos, ser los siervos de todos. En el griego original es evidente este de todos. Es muy difícil ser servidor de todos, de las personas agradables y de los antipáticos, de los que son amigos, de los que nos han hecho algún mal. Ser servidores de todos. De esta manera entendemos lo difícil que es aceptar esta propuesta de hombre nuevo. Si no sentimos una repulsión contra esta propuesta, quiere decir que no la hemos comprendido. Y Jesús hace un gesto concreto. Toma a un niño y lo pone en medio. Este es el que está en el centro de los intereses del que ha aceptado la propuesta de Jesús. El término que se emplea es paidion. Indica un individuo que, ya sea por la edad, por papel en la sociedad, es aquel que no cuenta para nada, no es importante. Si uno quiere tener éxito, si uno quiere ser alguien en la escala social, no pierde tiempo con aquellos que no cuentan para nada, con el pobre, el enfermo, el necesitado. Se hace amigo de las personas, busca el favor de aquellos que lo pueden ayudar a escalar, a dominar. Jesús pone en el centro, para aquellos que hacen su opción, a un niño, aquellos que no cuentan para nada, y lo abraza. Abrazar significa identificarse con él. Los niños tienen necesidad de todo: necesidad de atención, necesidad de servicio. Con este gesto de abrazar, Jesús propone esta aceptación afectiva de aquellos que no cuentan en la sociedad y que deben ser puestos al centro de toda atención. Jesús concluye diciendo: el que recibe a uno de estos niños, a mí me recibe. Lo recibe, quiere decir, el que abraza a este niño, acepta y abraza la propuesta de vida que Jesús hace. Unir la propia vida a la propuesta que Jesús hace con su vida. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.